Shabbat Shalom desde Nueva York. Wow. Nueva York está de primavera. El sol refulgente, una temperatura extraordinaria. ¿Cuánto estamos? ¿60 grados? Más o menos 60 grados. ¿Cuánto es 60 grados en centígrados? ¿Qué sé yo? ¿13 grados? ¿14 grados? Algo así. ¿15 grados tal vez? Es una maravilla. Nueva York es una maravilla. Y hoy, mis amigos, 22 de Aviv del año 5779 de Adán Harishon, desde Nueva York, para todos nuestros amigos en Iberoamérica, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a mis amigos de Israel, Reino Unido, Sefarad, en las islas del Atlántico, Lejano Oriente, en Sydney, en Australia y en toda América. Desde Canadá hasta el otro lado del continente, en Argentina, Uruguay y Chile. Un fuerte abrazo y un Shabbat Shalom desde Nueva York. Antes de entrar en la clase, quiero recordarles a todos mis amigos en Colombia, que voy a estar en Colombia esta semana que entra, que iniciamos, para dictar sendas conferencias en Cali, en Cali, Colombia, en Pereira también, de donde es Gloria. Sí, Pereira, también voy a estar en Bogotá, voy a estar en Medellín y voy a estar en Barranquilla. Un ciclo grande ahí. Así que en Cali voy a estar dando una conferencia el miércoles próximo, 1 de mayo. En Pereira va a ser el 2 de mayo, jueves 2 de mayo. En Bogotá, va a ser el sábado 4 de mayo. En Medellín, el domingo 5 de mayo. Y en Barranquilla, el lunes 6 de mayo. Un viaje completo por toda Colombia. Y en realidad les pido a todos que me sostengan los brazos mientras cumplo con estos compromisos de redención, me cubran con sus rezos y con sus plegarias. Amén. Y si tienes amigos colombianos, y aquí hay unos cuantos colombianos, ¿verdad que sí? Si tienes amigos colombianos en esas ciudades, o familiares, o conocidos, llámalos, textéalos, avísales que el RAF va a estar en Cali el 1 de mayo, en el Hotel Torre de Cali. En el Hotel Torre de Cali, Avenida de las Américas, en Cali, Valle del Cauca, Colombia. ¿Okay? Ahí vamos a estar, Besrat Hashem, el próximo miércoles 1 de mayo, a partir de las 2 de la tarde, en ese hotel. 1 de mayo es feriado en Colombia, vamos a tener oportunidad de mucho poder estar ahí. ¿Cuál va a ser el tema que vamos a tratar? Benji, escucha bien el tema que vamos a tratar. Judaísmo y cristianismo. Fíjense bien, judaísmo y cristianismo, boda, divorcio, reconciliación, una perspectiva histórica y profética. Ese va a ser el tema que Besrat Hashem vamos a estar considerando en esta gira. El resto de las presentaciones de las conferencias, tanto en Pereira, repito, el jueves, mayo 2, como en Bogotá, el sábado, mayo 4, como en Medellín, el domingo 5, como en Barranquilla, en mayo 6, pueden llamar a este teléfono en Colombia. No sé si será posible ponerlo en la cinta para que ustedes lo puedan ver allá. 313-664-5216. Ese es el teléfono a llamar para que las personas se orienten en cada uno de los lugares donde vamos a estar. 313-664-5216. Es un teléfono celular en
Colombia. So, si alguien va a llamar de aquí, tiene que marcar 011-57 y entonces ese número. ¿Ok? De modo que colombianos la vamos a pasar genial, la vamos a pasar genial, de buena maravilla. Como dicen los bogotanos, qué nota para Colombia, ¿eh? Qué nota para Colombia. Saludos, Colombia. Shabbat Shalom, Colombia. Shabbat Shalom. No quería perder. Mira la alegría con que está Gloria, ¿no es? Colombiana, de Pereira. Bendiciones, Gloria. Sí, yo no quería perder la oportunidad para recordarles esto y que por favor me protejan con sus plegarias para que pueda ir en paz y regresar en paz. Y juntamente con todos los que se van a estar movilizando para compartir estos encuentros con el Jajam. Amén, be amén. Bueno, dicho eso, vamos entonces a la clase de hoy. Este Shabbat concluye el estudio de Pesaj que ha venido estudiándose en todo el mundo judío a nivel mundial, en reemplazo de la lectura regular de la parashá semanal del ciclo anual de lecturas de Torah debido a Pesaj. La próxima semana, Bezrat Hashem, vamos a retomar en el exilio. En Israel no, en Israel comienzan desde hoy, pero nosotros en el exilio vamos a retomar las clases regulares de Torah con el estudio a Haremot, lo que sucedió después de la muerte de los dos hijos de Aarón. He recibido muchas preguntas antes de Pesaj, gente haciéndose preguntas. Y entre las preguntas recibidas, dos en particular me llaman mucho la atención. Primero, ¿por qué Yeshua muere en Pesaj, que no es una festividad relacionada con la expiación, en vez de morir en Yom Kippur, que sí está relacionado con la expiación? De hecho, Yom Kippur es el día nacional de expiación para Israel, el día nacional del perdón para Israel. ¿Por qué Yeshua muere en Pesaj y no Yom Kippur? Esa es una pregunta que me están haciendo por todos lados. Y otra pregunta interesante que me están haciendo es: ¿por qué dicen los rabinos que la idea de un Mesías que muere para redimir a Israel no es algo creído o enseñado en el judaísmo del Segundo Templo, sino que es una invención, ellos dicen, una invención cristiana posterior para explicar la razón de la muerte de Yeshua? ¿Por qué dicen los rabinos que no hay tal cosa como un Mesías que sufre y muere en el judaísmo? Esa es una pregunta importante también. Con la ayuda del cielo, me propongo entonces dar respuesta a estas preguntas de una perspectiva bíblica, teológica y académicamente razonable. Así que, sin perder más tiempo, vamos a entrar en ese tema que está hoy en la mesa, en el estudio de este Shabbat final de Pesaj, que nos convoca a todos acá en este día sagrado en el exilio. Primero, ¿por qué Yeshua muere en Pesaj y no en Yom Kippur? ¿Por qué Yeshua muere en Pesaj y no en Yom Kippur? Si tú le preguntas a cualquier judío medio informado, porque hay hermanos nuestros que no están bien informados, pero si tú le preguntas a un judío medio informado del judaísmo, ¿qué es Pesaj? ¿Y por qué celebramos el memorial de Pesaj? La respuesta que vas a recibir es más o menos esta. Celebramos Pesaj como una conmemoración de la gran liberación por parte de Dios de la esclavitud de nuestro pueblo en el antiguo Egipto y su libertad como nación bajo el liderazgo de Moshe Rabén. Eso te van a decir, y es correcto. Otro te podría decir: Pesaj se refiere al antiguo sacrificio de la Pascua
conocido como el Cordero Pascual, donde recordamos que Dios pasó por alto. En inglés se nota mejor, Passover, right? En inglés, Pascua es Passover, ¿ok? Se nota que pasó por encima de las casas de los judíos durante la plaga final sobre los egipcios, la muerte de los primogénitos. Y así sucesivamente, esas son las respuestas que te van a dar. Y eso está muy bien. Observa entonces estas dos ideas. Observa estas dos ideas. Pesaj es Hashem, Dios pasando por alto, Passover. Las casas que estaban marcadas ¿con qué? Con la sangre del Corban Pesaj, con la sangre del Cordero Pascual, cuya sangre, ojo, tenía que salir del corderito y colocarse en los dinteles de las puertas de las casas. La sangre que estaba en los dinteles de las puertas de las casas era la misma sangre que estaba en las venas del cordero, pero en las venas del cordero no funcionaba. Tenía que ser derramada y colocada en los marcos de las casas de los hijos de Israel en Egipto, y solamente ahí se convertía en una señal de protección contra el juicio de la muerte de los primogénitos que vendría sobre Egipto. De modo que lo que protegió a los primogénitos hebreos fue la marca de las casas con la sangre derramada del cordero. Si había una casa donde no habitaban primogénitos, la plaga de la muerte del primogénito no tocaba esa casa, ni la hebrea ni la egipcia. Solamente era una plaga contra los primogénitos que estuvieran en Egipto en ese momento, sean primogénitos de hombres o sea primogénitos de animales, porque la plaga era para todos los primogénitos, del género humano al género animal. Si una casa de los hijos de Israel, por alguna razón, no le había nacido un primogénito, en principio no tenían que colocar ninguna marca en los dinteles de la casa, porque la plaga ¿contra quién iba? Contra los primogénitos. Iba contra los primogénitos. Una pareja, por ejemplo, de hebreos recién casados, que todavía no tenía hijos, por definición no estaba obligado a colocar la sangre en los dinteles de la puerta principal de su casa, porque no había primogénitos que proteger allí. Donde había primogénitos, ahí había que poner la sangre en señal de protección. ¿Okay? Lo mismo con los egipcios. Pero en toda casa que hubiese primogénito, sea un bebé o mayor de edad, en toda casa que había primogénito, de no tener ese código secreto de la sangre del cordero en los dinteles de las puertas de sus casas, la plaga entraría y mataría al primogénito de esa casa. ¿Están conmigo aquí? Así que los israelitas en Egipto, por orden de Moisés, se protegieron de la plaga contra la muerte de los primogénitos, activando, lo podemos decir en idioma moderno, ¿no? Activando ese código secreto. Activando ese código secreto que los egipcios no sabían, que nadie más en Egipto sabía, solo los hijos de Israel, y que iba a traer protección contra la 10ª y última plaga que caería en Egipto. Visto así, el Cordero Pascual solo servía de protección contra la muerte de los primogénitos.
Si tú no eres primogénito, si tú no eras primogénito, tú no tenías que preocuparte por ese código. Y no tenías nada que temer. El destructor no impactaría a ningún primogénito, si la marca estaba colocada en la casa. Si la marca no estaba colocada en la casa, el primogénito que estuviera ahí caería fulminado. Ahora, si en una casa no hay primogénito, pues no hay que preocuparse. El destructor no va a entrar en una casa donde no haya un primogénito. ¿Están conmigo hasta aquí? Muy bien. Si vamos entonces a relacionar la muerte de Yeshua y la sangre derramada de Yeshua con el Cordero Pascual, tendríamos entonces forzosamente que aceptar que la muerte de Yeshua trae protección solamente a los primogénitos. Solo a los primogénitos. Y eso contradice la esencia de lo que creemos es la razón de la muerte de Yeshua. El maestro, la noche que comió su último ser de Pascua con sus estudiantes, dijo: esto haced en memoria de mí. Esto haced en memoria de mí. Evidentemente, él estaba relacionándose y viéndose a sí mismo con una clarísima conciencia mesiánica. Pero esa conciencia mesiánica incluía a todo Israel. No era solamente para los primogénitos. Y mucho más, porque si nosotros, desde la ventaja de nuestro momento histórico, 2000 años después, que tenemos, mirando hacia atrás a la profecía bíblica, sabemos que el Mesías no es solamente para Israel, es para todo el mundo. No exclusivamente para los primogénitos hebreos, ni para nuestro pueblo judío. Mashiach es para todos. ¿Por qué entonces Mashiach muere en Pesach y no en Yom Kippur? Esto requiere una explicación que es la esencia de la respuesta a la pregunta que tenemos en la mesa. Vamos a ir a Maimónides. Saben que yo soy un fanático de Maimónides. Right? Maimónides, el Ramban, de Edad Media, él muere en el principio del siglo XIII. Una autoridad, vamos a decirlo así, parve en el judaísmo. Es decir, básicamente, todo el pueblo judío acepta las decisiones halágicas de Maimónides, especialmente sobre el tema de Mashiach. Maimónides, en su extraordinaria obra, Mishneh Torah, nos dice, y cito, hablando de Mashiach: quien no cree en él, en el Mesías, quien no cree en él o no espera su venida, niega no solo los profetas, sino también toda la Torá. ¿Estás escuchando? Dice Maimónides: el judío que no crea en el Mashiach, el judío que no espere cada día a Mashiach, está negando a los profetas, está negando la Torá, está negando a Moshe. ¿Por qué dice Maimónides eso? Él responde diciendo: porque la Torá da fe de su venida, declarando: y Dios te traerá de vuelta de tu cautiverio, lo cual es una referencia a un texto en Devarim, Deuteronomio, que luego va a ser repetido por los profetas, incluyendo Jeremías. Dice Maimónides: por cuanto Moisés dijo, Dios te traerá de vuelta de tu cautiverio, y en la mente de Maimónides está claro que el instrumento de Hashem para hacer eso será su Mesías. Entonces, quien no cree en el Mesías y no espere su venida, está negando la Torá, está negando a Moshe Rabbeinu. Efectivamente, la Torá profetiza el tema del regreso del cautiverio. Les voy a leer lo que dice en Devarim capítulo 30. Dice así:
entonces Adonai tu Dios te hará volver de tu cautividad. Estás lindo hoy, Dani. Fíjese que dice, entonces Adonai, Hashem, tu Elohim, te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos. Fíjate bien, no solo de Egipto, dice, de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí Adonai, tu Elohim, te recogerá. Y de allí te hará volver. Y el Eterno tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás. Y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Eso dijo Moshe Rabbeinu. Y por eso dice el Rambam, quien no crea en Mashiach, que es el instrumento por el cual Hashem va a hacer esto, está negando la Torah, está negando a Moshe Rabbeinu. Mashiach no es solamente para los primogénitos. Mashiach es para la redención de todo Israel. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? El Rambam, no obstante, no se contenta con un solo texto prueba. En el caso de Barín 30. Él continúa diciendo en Mishneh Torah, y cito, también hay una referencia aquí a Mashiach, ¿no? También hay una referencia en el pasaje acerca de Bilán, de Balaam, quien profetiza acerca de dos reyes ungidos. El primer ungido, David, quien salvó a Israel de sus opresores, y el rey ungido final, que lo hará, y que surge de entre sus descendientes y salva a Israel. A Israel, no solo a los primogénitos, a Israel. Entonces, Maimonides procede a explicarnos la profecía de Bilam documentada en Números 23 en adelante de la siguiente manera. Dice Maimonides, cuando Bilam, el profeta gentil, dice, lo veo pero no ahora, Maimonides explica, esto se refiere a David. Y cuando dice, lo percibo pero no en un futuro cercano, Maimonides dice, esto se refiere al rey Mesías. ¿Lo ve? Dos ungidos. Cuando Bilam, el profeta, dice, una estrella saldrá de Jacob, Maimonides dice, eso significa David. Y cuando dice, y surgirá un bastón en Israel, Maimonides dice, eso se refiere al rey Mesías. Cuando Bilam, el profeta gentil, dice, él aplastará a todos los príncipes de Moab, Maimonides dice, esto se refiere a David. Y cuando dice, derribará a todos los descendientes de Set, Maimonides dice, eso se refiere al rey Mesías. Y va tejiendo entre David y Mashiach, los dos ungidos. Finalmente, cuando Bilam, el profeta gentil, dice, Edom será demolido, Maimonides dice, eso se refiere a David. Y cuando dice, su enemigo Seir será destruido, Maimonides dice, esto se refiere al rey Mesías. O sea, está clarísimo que para el Rambam, exponer el pasaje en detalle y describir a estos dos reyes ungidos, David y Mashiach, es de suma importancia. Así que él relaciona a esos dos ungidos, a David y a Mashiach. Ahora, si tú miras bien el versículo de la Torah que promete que Dios traerá de vuelta a Israel a la tierra prometida, indica en los labios de Moisés que habrá un éxodo universal. Porque Moshe Rabbeinu no puede decir, Hashem te va a traer de entre todos los pueblos si previamente no ha habido un exilio a todos los pueblos. O sea, Moshe Rabbeinu, al decir, Hashem te traerá de todos los pueblos, está diciendo entre líneas, como le gusta leer a los dominicanos, entre líneas.
que habrá un exilio futuro. ¿Ok? Porque es imposible traer de vuelta a alguien que no se haya ido del lugar a donde hay que traerlo de vuelta. Así que, I'm very excited. This is amazing. Así que, la profecía de Moshe, que Dios traerá de vuelta a Israel, indica claramente que los judíos serán redimidos del exilio. Sin embargo, Moshe no menciona al Mesías como el instrumento de Dios por el cual ese retorno del exilio tendrá lugar. Entonces, para aclarar que la Torá se refiere específicamente a un rey ungido, el Melech HaMashiach, Maimónides entiende que la profecía de Balaam, tiene que citarse. Y por eso es que la cita. Además, al explicar cómo se refiere a los dos reyes ungidos, David y Mashiach, el Ramban aprovecha el contexto para reforzar nuestra creencia en Mashiach al citar un precedente en nuestra historia, como fue el caso del rey David. Quiere decir que el papel de Mashiach no es nuevo, como lo atestigua el rey David, a quien se menciona en la profecía, y cuyas actividades son paralelas a las actividades que va a realizar su más conspicuo descendiente, su simiente monárquica, el rey Mesías. Consecuentemente, al igual que se cumplió la parte de la profecía relacionada con David, podemos estar seguros de que la otra parte de la profecía relacionada con el rey Mashiach se va a cumplir también al final de los siglos. Esa es la fuerza del mensaje de Maimónides sobre Mashiach en su gran obra Mishneh Torah. Todo esto es cierto. Todo esto es cierto, pero nada tiene que ver con la marca de la sangre del Cordero Pascual. En las puertas de las casas de los hijos de Israel en Egipto. ¿Por qué? Porque Maimónides está hablando de la redención de todo Israel. Maimónides está hablando del regreso del exilio de todo Israel. Pero la marca de la sangre en las puertas de las casas era solo para los primogénitos. Solo para los primogénitos. Mientras que la redención de Israel no es solo para los primogénitos, es para todo Israel. ¿Cómo explicamos esto entonces? La respuesta es que el objetivo final de la última plaga no era simplemente proteger a los primogénitos hebreos en la tierra de Egipto. Eso simplemente fue una necesidad del momento. Pero el objetivo era mucho más grande. El objetivo era que al sufrir la muerte de sus primogénitos, incluyendo la muerte del primogénito del faraón, y todos los egipcios finalmente se doblegaran ante el Dios de Israel y dejaran ir a los hijos de Israel de Egipto. Ese era el objetivo de esa última plaga. Así que, visto en su sentido más amplio, la marca de la sangre del cordero en los dinteles de las puertas fue el detonante. Fue el detonante que provocaría la redención de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. No la meta, solo el medio. Dicho de otra manera, la protección de los primogénitos hebreos no fue la meta, solo la chispa que provocaría la redención de todo Israel de la esclavitud egipcia. Visto así, no podemos entonces limitar la sangre del Corbán Pesaj en los marcos de las puertas de las casas de los hijos de Israel en Egipto como un código exclusivo y único para la protección de los primogénitos hebreos.
fue un código de preparación para la redención que vendría como resultado del efecto de aquella 10ª y última plaga en la voluntad del faraón y de todo el pueblo egipcio, que se doblegaría con esa plaga y dejaría ir a los hijos de Israel. Por tanto, Moran Berrabotai, Mashiach no es simplemente para los primogénitos. Mashiach es para la redención de todo Israel. Y el mensaje de Pesach es precisamente ese. Un mensaje de redención del exilio. Un mensaje de redención de Misraim. Misraim, que significa todo aquello que te limita. Todo aquello que te estorba a que tú puedas cumplir tu misión por la cual Dios te ha traído a este mundo. Lo que estoy diciéndote es que debido a este análisis que estamos haciendo, Pesach no es solo para los primogénitos. Es para la redención de Israel y es también para la redención del mundo. El profeta Jeremías, en el capítulo 16 de su profecía, nos va a decir lo siguiente, y cito: He aquí vienen días, declara Adonai, cuando ya no se va a decir más, bendito es el Eterno que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Eso es lo que decimos en Pesach. Eso es lo que hemos repetido un montón de veces durante estos días de Pesach. Pues dice el profeta Jeremías, vienen días cuando no se va a decir más, vive el Eterno que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino se va a decir otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? ¿Qué es esa otra cosa que se va a decir? Dice el profeta Jeremías, se va a decir esto: vive Hashem que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, no solo de Egipto, del norte, desde el punto de observación donde estaba Jeremías, que es Israel, no Egipto, Israel, de la tierra del norte, y dice más, dice, y de todos los países a donde los había desterrado, de todos los países a donde los había desterrado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. Observa entonces cómo el profeta Jeremías relaciona Pesach de Egipto, que incluyó la redención de solo un pueblo, de un solo lugar geográfico del mundo, con otro Pesach mucho más grande, que va a incluir la redención de todo Israel desde todas las naciones a donde hubiesen ido en la dispersión. Pesach es, por lo tanto, redención de todo Israel y de todo el mundo, no exclusivamente de los primogénitos. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? Dice el profeta Zacarías, escuchen esta profecía extraordinaria, una profecía que se está cumpliendo delante de los ojos de cada uno de ustedes. Miren que dice Zacarías capítulo 8 versos 4 al 8, y cito: Así dice Adonai Sebaot, el Señor de los ejércitos: aún se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano, por causa de sus muchos días. Y las calles de la ciudad se llenarán de muchachos y de muchachas que jugarán en ellas. Así dice Adonai Sebaot: si en aquellos días esto parece muy difícil a los ojos del remanente de este pueblo, será también muy difícil a mis ojos, declara Hashem. Así dice Adonai Sebaot, el Señor de los ejércitos: he aquí, salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios en verdad y en justicia. Todos los que fueron conmigo este último viaje a Israel, cuando caminamos por las calles de Jerusalén, pudieron ver a los ancianos con sus bastones y a los muchachos jugando en las calles, exactamente como anunció el profeta Zacarías. Pero observa aquí, de una salvación nacional se incluye a todo el exilio mundial.
Es decir, la redención no es solamente de un lugar geográfico, ahora es de todo el mundo. Y Pesaj está relacionado con eso. Por lo tanto, Pesaj no es exclusivamente para los primogénitos, es para todo Israel y es para todo el mundo. Por su parte, el profeta Isaías nos dice en el capítulo 11 lo siguiente: entonces acontecerá en aquel día que Hashem ha de recobrar de nuevo. Observa, va a recobrar de nuevo. Si te dice va a recobrar de nuevo, es porque ya lo hizo previamente una vez. Lógicamente, leyendo entre líneas, dominicano. ¿Verdad que sí? Dice, entonces acontecerá en aquel día que Adonai ha de recobrar de nuevo con su mano, por segunda vez, al remanente de su pueblo que haya quedado en Asiria, en Egipto, en Patros, en Cus, en Elán, en Sinar de Amad, en las islas del mar, incluyendo las islas del Caribe, las islas del mar. Eso incluye Dominicana, eso incluye Cuba, eso incluye Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Curazao, Bonaire, eso incluye las islas del mar, de donde algunos de ustedes vienen, incluyéndome a mí. Dice, alzará un estandarte, una señal. ¿Quién será esa señal? ¿Quién será esa señal? Dice, alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los 4 confines de la tierra. ¿Estás escuchando? La fuerza que eso tiene, Humberto. Por segunda vez. Entonces, eso de extender su mano es una referencia a la primera redención, a la de Egipto. Pero al decir, extenderá su mano por segunda vez, está mencionando una redención mucho mayor que la primera, porque será de los 4 confines de la tierra. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? Sigue diciendo el profeta Isaías un poquito más adelante, en el capítulo 43, lo siguiente: no temas, porque yo estoy contigo. ¿Está escuchando? No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia, y del occidente te reuniré. Diré al norte, entrégalos. Diré al sur, no los detengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Y de nuevo se menciona una redención no limitada geográficamente a Egipto, una redención de carácter mundial. Mundial. Yeshua mismo habló de eso. Dijo el maestro, como está registrado en el Masoret Hillel, dijo el maestro, y cito: cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, y eso ocurrió 40 años después que él dijo esas palabras. ¿Ok? Bueno, un poquito menos. 67. Sí, 37 años después. Si asumimos que él tenía 30 años cuando dijo eso. Pero dice Yeshua, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no regresen a ella. Porque si te quedas en Jerusalén, es lo que está diciendo Yeshua, va a ser una trampa. No vas a poder después ni salir ni entrar. Si estás fuera, no entres. Y si estás dentro, salte. Antes que llegue el momento. Estos van a ser, dice el maestro, días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Está escuchando? A todas las naciones. Y ahora vienen estas palabras proféticas del Ribi, tan poderosas y tan actuales. Jerusalén será administrada violentamente, pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.
Observa que el maestro anuncia lo que previamente anticiparon los profetas. Yeshua está tomando una voz que viene de los profetas, la está actualizando. Los profetas dijeron que viene una cautividad, que viene un exilio mundial por violar el pacto, por no obedecer las estipulaciones de la alianza. Y al mismo tiempo se hace evidente que cuando Yeshua dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, está mencionando que la cautividad de todas las naciones, la cautividad judía a todas las naciones, concluirá para el tiempo que esté concluyendo el tiempo dado a los gentiles para gobernar y para administrar este planeta nuestro, esta tierra donde vivimos. En otras palabras, Morán Berrabotay, en la misma medida que vemos la resurrección nacional de Israel, estaremos viendo la conclusión del exilio judío en todas las naciones. Y en la misma medida en que el pueblo judío regresa a Israel, en la misma medida se irá acortando el tiempo dado por Dios a las naciones para administrar y gobernar el mundo. En otras palabras, en la misma medida que el pueblo judío regresa del exilio, en la misma medida que las Naciones Unidas tienen sus días contados para gobernar y dirigir al mundo. Esto explica un montón de cosas. Pero tengo que aguantarme y no entrar ahí porque se nos va el tema que tenemos en la mesa. Lo que estoy diciéndote con todo esto es que debemos entender que Pesaj es redención. Pesaj es redención de todo Israel, de todas las naciones. No como Yom Kippur. Porque el mensaje de Yom Kippur es la expiación de los pecados. Es cierto. Pero es la expiación de los pecados de forma limitada. Es un día de perdón nacional para el pueblo de Israel en lo relacionado con las faltas cometidas por el judío contra Dios. Yom Kippur no es una festividad para facilitar la redención de Israel del exilio. No lo es. Yom Kippur no está diseñado como una festividad para expiar todos los pecados. De hecho, los pecados entre los judíos, entre los hermanos entre sí, no son perdonados en Yom Kippur. Y eso es lo que explica por qué antes de Yom Kippur procuramos hacer la paz entre nosotros mismos y nos pedimos perdón unos a otros. Y WhatsApp se frisa antes de Yom Kippur. Si te he hecho algo, perdóname. Y el otro, te perdono. Si yo he hecho algo, perdóname. Y todo el mundo empieza a perdonarse antes que llegue Yom Kippur. ¿Por qué? Porque Yom Kippur no perdona esos pecados. Y tú no puedes llegar a Yom Kippur con pecados. Sería una ofensa. Tienes que llegar a Yom Kippur lo más limpio que tú puedas. Pero como Yom Kippur no perdona los pecados entre nosotros, antes que llegue Yom Kippur, tenemos que perdonarnos unos a otros. Porque Yom Kippur es otra cosa. Es los pecados tuyos personales contra Dios. Además, Yom Kippur no fue diseñado tampoco para perdonar los pecados de muerte. Yo he hablado de esto muchas veces. Muchas veces. Yom Kippur no está diseñado para perdonar los pecados de muerte. Los pecados penados por Karet, en la ley de Moisés, que no son perdonados ni en Yom Kippur, ni en Pesaj, ni en ningún otro evento relacionado con la ley de Moisés. El Mashiach, no obstante, está relacionado ¿con qué? Con la redención nacional. Y está relacionado ¿con qué? También con los pecados de expiación de muerte, los
Los pecados de muerte que no tienen expiación en la ley de Moisés, tienen expiación a través del Goel que Hashem enviaría a Jacob a favor de los hijos de Israel que hagan teshuvah de los pecados de muerte. Es mediante ese Goel, descrito en Isaías capítulo 59, que vendría acción a favor de los hijos de Israel que se arrepientan de sus pecados de muerte, que Dios va a perdonar ese tipo de pecado. Ahora, ¿qué pasa? Que como la muerte de los primogénitos, escucha bien, como la muerte de los primogénitos fue algo de lo cual Pesaj libró a los hijos de Israel de Egipto, ahora con Mashiach, la pena de muerte establecida, no solamente contra nosotros, sino contra los primogénitos, sino también contra todos nosotros, es expiada, y ahí es donde está la relación. Pero como el segundo Pesaj es mayor que el primero, y el primer Pesaj protegió, entre otras cosas, a los primogénitos, el segundo Pesaj, que es mayor que el primero, no solamente va a proteger a los primogénitos de la muerte, sino a todo Israel y a todo el mundo de la pena de muerte establecida en la Torá por los pecados que no tienen expiación en la ley de Moisés. Tenemos entonces dos ideas aquí. Dos ideas. Primero, la sangre del Cordero Pascual no es el objetivo de Pesaj, el objetivo final de Pesaj. La redención de todo Israel es el objetivo. La sangre es simplemente el medio, es el detonante, es la chispa, pero la meta es la redención. Ese no es el tema de Yom Kippur. Por tanto, nada más lógico que el Mashiach haga su aparición en Pesaj y muera en Pesaj y resucite en Pesaj y nos deje el memorial de Pesaj relacionado con su persona en Pesaj, no en Yom Kippur. ¿Por qué? Porque será el Mashiach quien concluirá finalmente el exilio. Será el Mashiach quien finalmente reemplazará a todos los reyes de esta tierra. Y será el Mashiach quien finalmente establezca el reino, el gobierno de Dios en Israel y en todo el mundo. Y será el Mashiach el detonante de Dios para la redención final. Sí. Nada más lógico que muera en Pesaj, no en Yom Kippur. Ese es el primer pensamiento que tenemos que tener en mente. El segundo pensamiento es que así como los profetas nos hablaron de una redención mayor que la primera, una redención mayor que la de Egipto, y en esa primera, que es vista como menor, la sangre del Cordero Pascual fue el detonante que provocó esa menor redención, pero que el proceso incluyó la protección exclusiva de los primogénitos. Así en esta segunda redención mayor que la primera, la protección de la muerte no será exclusivamente para un grupo, será para todo Israel y será para todo el mundo. Y de esta manera, incluso en el medio, en el detonante, la segunda redención va a ser mayor que la primera. Y siendo la segunda redención mayor que la primera, entonces, lógicamente, un nefesh mucho más grande que el nefesh del Cordero Pascual se iba a necesitar. Y ese nefesh, esa alma, fue precisamente el alma derramada de nuestro justo Mesías, Yeshua. Nada más natural entonces que siendo Pesaj el instrumento de toda esa redención primaria, el Mashiach haga su entrada en Jerusalén y muera en Jerusalén en Pesaj, no en Yom Kippur. Por tanto, el Mashiach está relacionado con Pesaj, no con Yom Kippur. ¿Me va entendiendo ahora? ¿Me estoy explicando mejor ahora? O sea, con la misma idea, si como la segunda redención es mayor que la de Egipto, y como en la primera redención no solamente se incluyeron los hijos de Israel,
sino también una multitud mezclada de gentiles que se convirtieron al Dios de Israel y salieron con los hijos de Israel de Egipto. Así, en la segunda redención, con un redentor mayor y con un nefesh mayor que la del corderito de Egipto, el Mashiach no solo va a redimir a Israel, va a redimir también al mundo. Este mensaje no está en Yom Kippur. Este mensaje está en Pesaj. Por tanto, nada más lógico que el Mashiach se manifieste en Pesaj, no en Yom Kippur. Y así como Moshe, el primer redentor, perfeccionó a la multitud mezclada que salió de Egipto para que pudiera estar presente también en el monte Sinaí y sirviera exclusivo servicio a Hashem, así también el Mesías, el segundo redentor, mayor que Moisés, no solo va a perfeccionar a un grupo, va a perfeccionar al mundo entero, motivando a las naciones para que sirvan a Dios junto con el pueblo de Israel. En ese momento, todas las naciones del mundo van a apreciar la soberanía de Dios y van a aceptar a Mashiach como rey juntamente con Israel. Este no es el mensaje de Yom Kippur. Este es el mensaje de Pesaj. Y por lo tanto, el Mashiach se revela en Pesaj, no en Yom Kippur. ¿Cuántos están conmigo aquí? Les voy a dar dos evidencias más. Primero, el judaísmo tradicional siempre relaciona a Mashiach con Pesaj. No solo el judaísmo que yo represento en esta casa. El judaísmo tradicional siempre relaciona a Mashiach con Pesaj. Las evidencias llueven. Voy a tomar solamente una proporcionada por el rabino Yaakov Emanuel Shochet, que además de rabino fue historiador y académico canadiense de origen suizo, especialista en filosofía hasídica, especialista en ética judía, por quien siempre he tenido una gran admiración. Lamentablemente lo perdimos hace 6 años atrás. Y en una de sus obras, él nos dice, y yo cito en su memoria lo que él escribió. Dice el rabino Shochet: los primeros días de Pesaj enfatizan el éxodo de Egipto, la primera redención de Israel. Los últimos días de Pesaj enfatizan la redención final con Mashiach. ¿Ve la relación? Eso lo estoy diciendo yo. Estoy diciendo un rabino, que en paz descanse en el Gan Edén. Los primeros días de Pesaj enfatizan el éxodo de Egipto, la primera redención de Israel. Los últimos días de Pesaj, que son los días que acabamos de vivir, que estamos concluyendo hoy, los últimos días de Pesaj enfatizan la redención final de Mashiach. Y él sigue diciendo, esto último se puede ver en la lectura de la Torah para el 7º día de Pesaj. Cuando leemos la canción cantada por Israel después que cruzaron el mar. La Shirah, la canción, se refiere a la redención final tanto en su comienzo como en su conclusión. Comienza con Ash Yashir Moshe, es una canción muy linda, que gramaticalmente es un tiempo futuro. Entonces cantará. Dice él, esta es una alusión a la era mesiánica cuando los muertos van a resucitar. Porque entonces Moisés y los israelitas cantarán una vez más. Y en su conclusión, la canción habla del santuario de tus manos que Dios ha establecido. Esto se refiere al tercer templo. Del mismo modo, la Haftará, los profetas del 7º día de Pesaj, es el canto del rey David. ¿Se acuerda ahora? ¿Ok? El otro ungido de quien desciende el Mashiach y con quien se identifica el Mashiach. La Haftará, dice el rabino, del 8º día de Pesaj, Isaías capítulo 11, tiene la descripción más explícita, tanto de Mashiach como de las condiciones de la era mesiánica. Y termina diciendo, el propósito de relatar la historia del éxodo de Egipto es despertar y fortalecer la fe de Israel en general en la venida de Mashiach. Despertar la fe en la venida de Mashiach.
Porque esta fe producirá la redención final, como sucedió con nuestros antepasados, que fueron liberados de Egipto en virtud de su fe. Hasta aquí la cita. Está claro entonces que el judaísmo tradicional relaciona también a Pesaj con Mashiach, no con Yom Kippur, con Mashiach. Y es por eso que, lógicamente, Mashiach hace su aparición y muere en Pesaj, no en Yom Kippur. ¿Estás conmigo hasta aquí, Benji? ¿Lo puedes explicar ya? Una evidencia más. La cena de Mashiach instituida por Baal Shem Tov. Seudat Mashiach instituida por Baal Shem Tov. Bueno, déjeme corregirme. Esto fue instituido por nuestro Ribi. Esto fue instituido por nuestro Ribi. Vamos a darle honor a quien honor merece. All right? Fue Mashiach, Yeshua, quien estableció la cena en su honor, no el Baal Shem Tov. Porque fue Yeshua el primero que dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Ok? Aclarado eso para no dejar lagunas. Hay que decir que, bueno, el Baal Shem Tov fue instrumento de Dios para poner esta cena en memoria de Mashiach en el judaísmo que todavía no ve a Yeshua como Mashiach. Creo que el Baal Shem Tov fue instrumento de Hashem para colocar una cena en memoria de Mashiach en un judaísmo que todavía no ve a Yeshua como Mashiach, que no lo acepta como Mashiach. Ahora la pregunta es, ¿qué cosa es eso de la cena de Mashiach en Pesaj en el mundo judío en sentido general actualmente? Es una costumbre instituida por el Baal Shem Tov, donde los judíos en todo el mundo celebramos al final de la Pascua una comida en honor de Mashiach. En honor de Mashiach. Observa de nuevo, una comida en honor a Mashiach en Pesaj. No al final de Yom Kippur, al final de Pesaj. ¿Y por qué se celebra esta comida? El último día de la Pascua se lee del libro de Isaías capítulo 11. Capítulo 11 de Isaías. Y esta profecía de Isaías 11, que es maravillosa, nos habla de las cosas que van a pasar en la era de Mashiach. Y la profecía anuncia un líder ungido sobre el cual el espíritu de Hashem se va a apoyar. Un espíritu de sabiduría, un espíritu de entendimiento, un espíritu de consejo, un espíritu de poder, un espíritu de conocimiento, un espíritu de Yirat Hashem, de temor de Hashem. Y además de traer paz a la humanidad, dice, va a juzgar a los pobres con justicia y va a castigar con equidad a la gente de la tierra. La nueva paz y comprensión divina se va a extender a todas las criaturas de Dios, porque dice la profecía que en esos días, escuche esto, el lobo va a vivir con un cordero. ¿Se imagina un lobo viviendo con un cordero? Dice, un leopardo se va a acostar con un niño. Un leopardo, a bestia salvaje, jugando con niños. Y no solamente eso, los niños, dice la profecía, van a estar guiando a estos animales salvajes. El Baal Shem Tov, el fundador del movimiento hasídico entre los judíos de Europa, fue el primero en celebrar esta comida. Fue un instrumento. ¿Y sabe cómo lo hacía? Lo hacía a puertas abiertas. Abría todas las puertas de la casa abiertas, todas las ventanas abiertas. Pesaj con las puertas cerradas. Pesaj es con las puertas cerradas. Esta cena que él establece en honor a Mashiach al final de Pesaj es al revés, con las puertas abiertas. ¿Y cuál es el mensaje? Para que todo el que quiera entre. Para todo el que quiera. El que tiene sed, venga. Y el que quiera comer, que coma de la cena Mashiach. Históricamente hablando,
históricamente hablando, en el mundo judío no nezarita, hace 250 años atrás, Baal Shem Tov instituye esta costumbre, señalando entonces la redención entre el octavo día y Pesaj. Y es por eso que se tiene la ciudad de Mashiach, la comida de Mashiach. Porque esa comida de Mashiach, esa ciudad Mashiach, tiene como meta profundizar nuestra conciencia de Mashiach. Integrar el concepto, la idea, la fe en Mashiach en nuestro pensamiento. ¿Cuándo fue que el Baal Shem Tov estableció esta costumbre para esta comida? En Pesaj. No en Yom Kippur. En Pesaj, al octavo día de Pesaj. Octavo día contando a partir de cuando tú tuviste el seder de Pesaj. La Torah originalmente nos ordenó celebrar Pesaj durante 7 días. Voy a aclarar eso porque es muy importante. La Torah originalmente nos ordenó celebrar Pesaj durante 7 días. Sin embargo, cuando nuestra gente fue exiliada, surgió cierta duda con respecto a la fecha exacta en que debía santificarse el festival, una época antigua donde no teníamos computadoras ni cálculos computarizados como tenemos hoy día. Entonces, para resolver el problema de determinar el calendario judío en el exilio, los sabios de aquella época agregaron un día adicional, agregaron un día a cada festival. En otras palabras, el octavo día de Pesaj hubiese sido un día normal en el exilio, como lo es en Israel. Hubiese sido un día normal. Pero a través de la iniciativa y creatividad de estos rabinos antiguos, se volvió costumbre. Hoy día, la inmensa mayoría del pueblo judío en el exilio disfrutamos del día octavo de Pesaj. Pero esto aplica en el exilio, no en Israel. Aclarado esto, no pierdas el razonamiento, el análisis que está en la mesa. Que el octavo día de Pesaj se observa Pesaj, no en Yom Kippur. La cena de Mashiach se celebra al octavo día de Pesaj, al concluir Pesaj, no al concluir Yom Kippur. Y el Baal Shem Tov estableció la costumbre de una cena en honor a Mashiach al final de Pesaj, no al final de Yom Kippur, cuando se hace una comida también después que se termina Yom Kippur. Es por eso, Moran Berrabotai, que hay una relación entre Pesaj y Mashiach, porque cuando aparezca Mashiach, así como los profetas anticiparon grandes cambios, incluso entre los animales, el león comiendo paja como el buey, así también va a ocurrir una transformación similar en toda la creación y en todos los universos conocidos. Visto así, la celebración de la segunda de esta seudá de Mashiach en el octavo día de Pesaj, una vez un día ordinario, ahora es transformado en un día extraordinario. Y esa cena anticipa el tipo de transformación que va a caracterizar a la era de la redención que va a introducir el Mashiach. Recuerden que Yeshua mismo dijo a sus estudiantes aquella noche del Seder, y parafraseándolo, cuando se reúnen en Pesaj, no el primer domingo de cada mes, sonría que Hashem le ama muchísimo. Dice Yeshua, cuando ustedes se reúnan en Pesaj, háganlo en memoria de mí, porque yo no voy a beber más de este fruto de la vid hasta ese día cuando lo beba de nuevo con ustedes en la redención final. Eso lo instituyó nuestro Santo Maestro. 1700 años después, un maestro hasídico, el rabino Israel ben Eliezer, conocido como el Besht, el Baal Shem Tov, establece para sus discípulos también una cena en honor a Mashiach. ¿Cuándo? No en Yom Kippur, al final de Yom Kippur, al final de Pesaj. Ahora, para los curiosos, como Humberto,
¿De dónde sacó el Baal Shem Tov esa idea? ¿De dónde la sacó? Según sus historiadores, sucedió una vez que el Baal Shem Tov iba en su carruaje con sus discípulos y al pasar frente a un lugar donde había como unos edificios abandonados, le dice al cochero, detente. El cochero aguanta. De paso, el cochero era gentil. Baal Shem Tov nunca usaba un cochero judío, siempre usaba un cochero gentil. ¿Saben por qué? No se los voy a decir. Para que vengan a la próxima clase. Hay una razón por la que él lo hacía y es muy buena la razón. Ok, anyway, tiene que ver con Elohim Hashem, pero eso se lo explico otro día. Right, los dejo con picados. Ok. Él ordena a su cochero, detente. El cochero aguanta y le dice a su discípulo, espéreme aquí en el coche, en el carruaje. Y entonces él entra a ese lugar y comienza a rezar. Y cuando está rezando se le aparece Mashiach. Se le aparece Mashiach. Y le pregunta, el Baal Shem Tov le pregunta a Mashiach, ¿cuándo vas a venir, maestro? ¿Cuándo vas a venir? Y el Mashiach le responde, cuando las fuentes de tus enseñanzas se hayan extendido. Bueno, eso es lo que dicen los historiadores. Si está editado o no, es un asunto de interpretación. A mí se me ocurre pensar, conociendo yo al Mashiach, a mí se me ocurre pensar que lo que Mashiach le dijo fue, cuando las fuentes de tus enseñanzas sobre mí se hayan extendido, entonces yo voy a venir. Me parece que eso es mucho más lógico, ¿ok? O, mejor aún, cuando las fuentes de mis enseñanzas se hayan extendido. Porque Yeshua dijo, si yo soy levantado, a todos voy a traer a mí mismo. Es decir, cuando yo sea enseñado propiamente, los voy a traer a todos a mí mismo. En otras palabras, si somos capaces de entender a Mashiach, si somos capaces de entender la esencialidad de Yeshua como Mashiach, y si Hashem tiene misericordia de nosotros y nos da la habilidad de poder hablar correctamente quién fue Yeshua, no habrá judío que no se enamore de Yeshua. Dice, a todos los voy a traer a mí mismo. En todo caso, eso es lo que tenemos. Un encuentro del Baal Shem Tov como sea. Así que, mis amigos que me critican tanto por allá afuera, para el tiempo del Baal Shem Tov ya el Mashiach existía. Ya el Mashiach existía. ¿Quién era ese Mashiach que se le presentó al Baal Shem Tov? ¿Qué Mashiach es? ¿Cómo es que ya existía pero no se ha revelado? Son temas fascinantes. Nosotros acabamos de confesar, ustedes acaban de confesar algo que se confiesa en la liturgia de todas las sinagogas judías también. Acuérdate de Jerusalén, tu ciudad. ¿Y qué más? Acuérdate de Mashiach, el hijo de David. ¿Quién es el Mashiach, hijo de David? ¿Cómo yo me voy a acordar de algo que no ha ocurrido? Yo puedo tener fe en algo que va a venir, pero yo no puedo decir, voy a tener memoria de algo que no ha ocurrido. Tú no puedes tener memoria de algo que no ha pasado. Si yo digo, acuérdate de la memoria de Mashiach ben David, ¿qué memoria es esa? Son temas fascinantes. Vamos a dejarlo ahí para otro día. ¿Qué le pasó al Baal Shem Tov? ¿Qué le pasó al Baal Shem Tov? Al Baal Shem Tov, señores, al Baal Shem Tov le pasó lo mismo que a otro judío cuando tuvo un encuentro con ese mismo Mashiach en un camino hacia Damasco, una tarde soleada. Ustedes saben a quién me refiero. ¿Qué le pasó a Shaul HaTarzi? Todo su objetivo de su vida cambió en un momento. Todo cambió en un momento.
Así le pasó al Baal Shem Tov. Después de ese encuentro con Mashiach, él entendió que su misión en este mundo sería preparar a sus estudiantes y a la comunidad judía, especialmente a la comunidad judía de Polonia y de Europa, para recibir a Mashiach. Y la Seudat Mashiach fue parte de ese aporte a la redención de Israel y del mundo. Esto no lo hizo el Baal Shem Tov para Yom Kippur. Lo hizo para el 8º día de Pesach. Y es por eso que Mashiach está relacionado con Pesach, no con Yom Kippur. De hecho, mañana aquí en New York, Bezrat Hashem, vamos a tener esta cena. Mañana aquí, con puertas abiertas. Vamos a tener esta cena a las 2 de la tarde. Se van a abrir las puertas en memoria de Mashiach, tal como lo estableciera nuestro maestro y como lo estableciera después ese gran maestro de Israel que todos queremos, el Baal Shem Tov. Y atención, lo vamos a hacer con matzah, no con pan con levadura. Okay, lo vamos a hacer todavía con matzah, así que vengan con caja de matzah para acá mañana. Aunque técnicamente podemos usar pan leudado, vamos a hacerlo con matzah. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la matzah, pan sin hametz, representa la humildad desinteresada. Matzah representa la autonegación. Matzah significa que mi deseo de dar supera mi deseo de recibir. Y cuando tu deseo de dar supera tu deseo de recibir, tú abres canales de bendición que brotan de las fuentes supremas para que te alcance y permee tu vida. Comer matzah significa el deseo de trascender uno mismo. Si tú cuando comes matzah no tienes claro esos pensamientos, estás comiendo pan de los pobres. That's it, eso es todo. Pero cuando tú comes matzah con este entendimiento, trasciendes a ti mismo. Pero al mismo tiempo, vamos a comer matzah con buen vino. Juanito, no me lo dejes en la puerta de la casa. Mire, Francisco, que no se le olvide en la casa. ¿Ok? Matzah con buen vino. ¿Por qué? Porque el vino, dice la Torah, alegra el corazón del hombre. El vino alegra el corazón del hombre. El vino es sabroso. El vino es placentero. Y Yeshua bebía vino. Y añejo. Añejo. Hay una tradición que nos ha llegado, que había una boda. En la boda se daba el buen vino primero, y cuando ya la gente estaba un poquito mareada, que no sabía distinguir, entonces le daba el vino barato, y no se daban cuenta. ¿Okay? Pero resulta que se acaba el bueno, y el barato también. Y hay una situación de perplejidad, de vergüenza en el padre de la novia, del muchacho. Y la mamá, Miriam, le dice a Yeshua, se le acabó el vino al hombre. Están en una vergüenza total. Dice Yeshua, vamos a ayudar a este hombre a salir de esa vergüenza. Porque así como Mashiach ayudó a aquel hombre, aquel compatriota judío, a salir de la vergüenza, a ti también te va a ayudar a salir de tu vergüenza. De tu momento de escasez y de debilidad. No te va a dejar en vergüenza. ¿Cuánto entienden lo que estamos hablando? Y entonces, dice, llenen esas tinajas de agua. Me las llenan de agua. Dice, ahora saquen y llévenle al jefe, al catador, al maestresala. Cuando el maestresala probó ese vino, sin saber de dónde procedía, por supuesto, le dice al padre del muchacho, oye,
ven acá, siempre se da el buen vino al principio. Y luego, cuando la gente está un poquito que medio mareada, que no sabe distinguir, entonces se le da el más baratito. Pero oye, tú has mantenido el bueno hasta ahora. ¡Más alto! ¡Lejai! Bueno, quítale el más alto y el lejai. Eso no está... Pero es una imaginación mía. Yo me imagino que tuvieron que decir ¡lejai! Así que el maestro trajo vino, y no cualquier vino, vino añejo, de calidad. De hecho, a Yeshua lo acusaron de beber vino. Este es un hombre comelón y bebedor de vino. Y cuando habló del vino nuevo, que es cierto que él habló del vino nuevo, dice, el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Pero el que bebe vino añejo, después no quiere el nuevo. Porque el añejo es mejor. El maestro sabía de vino y gustaba de buen vino. Emborracharse no, emborracharse no. Está prohibido. Pero beber buen vino con amigos, como hicimos anoche en casa de Juanito. Beber buen vino con amigos o en festividades especiales está permitido. Ahora, el vino es contrario a la matzá. La matzá es insípida. Es insípida, pero el vino es sabroso, es alegre, es placentero. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el mensaje? La matzá habla de la humildad como pueblo, colectivamente. Pero el vino habla de nuestra individualidad y de nuestra unicidad. Entonces, cuando combinamos matzá y vino en la ciudad de Mashiach, nos enseña que la autotransferencia de la autotrascendencia no requiere que perdamos nuestra identidad personal. La autotrascendencia se puede lograr dentro de la naturaleza de cada individuo. Tú no pierdes tu identidad, la trasciendes. Tú no dejas de ser, tú no dejas de ser quien tú eres, pero te mueves más allá de tus límites. Una persona puede retener su carácter e identidad distintivos y aún así, comunitariamente, difundir la divinidad en lugar de perseguir exclusivamente su realización personal. Y una vez que ha transformado fundamentalmente su voluntad, un individuo entonces puede proceder a un nivel más completo de servicio a Dios, en el que su compromiso esencial impregna todos los aspectos de su personalidad, la trasciende y bendice al mundo. Y es por eso que el Baal Shem Tov, como Mashiach previamente, eligió tener presente en la cena de Mashiach, matzah y vino. Fíjate entonces cómo siempre en el judaísmo se relaciona a Mashiach con Pesach, no con Yom Kippur. Y para concluir este análisis, voy a citar las palabras de un rabino ruso, Tzemach Tzedek, el tercer rebbe de la bien conocida secta judía Lubavitch, cuya sede está aquí atrás, en Brooklyn, aquí atrás en Brooklyn, cerquita de nosotros. Este rabino Tzemach Tzedek dijo, y cito, el último día de Pesach es la conclusión de lo que se inició la primera noche de Pesach. La primera noche de Pesach es nuestro festival que conmemora nuestra redención de Egipto. El último día de Pesach es nuestro festival que conmemora la redención final. No hay duda sobre esto. Y esa redención final está ligada a Pesach, no a Yom Kippur. Está ligada a Mashiach, el último y final y superior redentor. Está claro entonces que el judaísmo tradicional, Mashiach, está también relacionado con Pesach, no con Yom Kippur.
Creo entonces que esa pregunta ha sido respondida. ¿Por qué Mashiach muere en Pesach y no en Yom Kippur? Y creo que después de este análisis entiendes mejor por qué él hace su entrada en Jerusalén en un burro en Pesach, no en Yom Kippur. Y creo que después de este análisis entiendes mejor por qué Yeshua se revela en Pesach, no en Yom Kippur, y por qué muere en Pesach y no en Yom Kippur. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Bueno, ahora corresponde estudiar. Ahora corresponde estudiar por qué dicen los rabinos que la idea de un Mesías que muere para redimir a Israel no es algo enseñado en el judaísmo, sino un invento cristiano posterior. Eso hay que estudiarlo ahora, pero el tiempo ha concluido. Lo vamos a dejar para una próxima clase con la ayuda de Dios. Vamos a aterrizar este avión. Voy a concluir recordando dos cosas que nunca debemos olvidar en Pesach que hoy despedimos hasta el año que viene en Jerusalén con Mashiach. Primero, presta mucha atención. Primero, hay leyes espirituales que operan en nuestras vidas. Leyes espirituales que operan en nuestras vidas, que de ignorarlas podrían causarnos serios daños, serios daños. Y por lo tanto tenemos que conocerlas, alinearnos con ella, nunca ir, procurar por todos los medios, nunca ir contra los principios divinamente establecidos, nunca ir contra esos principios. Porque si vamos en contra de los preceptos, las cosas no nos van a ir bien luego. Puede ser que al principio las cosas luzcan bien, ¿ok? Pero después te viene la tormenta. Cuando Jonás se fue en contra de los principios divinos, de la orden de Dios, se montó en un barco, pagó el boleto, el pasaje, y se montó en un barco, y todo iba muy bien, pero la tormenta vino. Cuando tú violas los principios de Dios, al principio te puede ir muy bien, pero después prepárate, viene la tormenta. Viene la tormenta. Porque como dice el dicho popular, a un gustazo, un trancazo. A un gustazo, un trancazo. Violas la ley, espera que tarde o temprano te pasan la cuenta. ¿Ok? Entonces, al principio, aunque las cosas luzcan bien, en un punto se te van a complicar y se van a ir contra ti, y tú no quieres que eso te suceda. O sea, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que una de las historias más dramáticas de toda la Torá es la conclusión de la primera redención, que termina con este evento que hemos venido haciendo referencia, el cruce del Yam Suf, del mar de los juncos o el Mar Rojo. Aquí tenemos clarísimo, una intervención soberana de lo que es la justicia divina. ¿Y cómo opera la justicia divina? ¿Por qué? Los egipcios tomaron nuestros niños y los lanzaron al río Nilo. Y nuestros niños, muchos de nuestros niños, fueron ahogados y comidos por los cocodrilos en el Nilo. Y ahora, esos mismos egipcios que ahogaron nuestros hijos en el Nilo, son ahogados en el Mar Rojo. La manera como murió el faraón, porque el faraón se murió ahí también. Y su ejército,
revela el sistema de justicia de Dios. Y eso tiene para nosotros una gran lección. Dios podría haber castigado a los egipcios de muchas maneras diferentes. De muchas maneras. Pero específicamente ahogó a los egipcios debido a sus brutalidades. La más inhumana de todas, tomar nuestros niños y lanzarlos al agua para que se ahogaran o se los comieran los cocodrilos. ¿Y qué pasó en el Mar Rojo? Medida por medida. Aquellos que ahogaron, murieron ahogados. Y este es uno de los mensajes más extraordinarios de Pesaj. En hebreo se conoce como la ley de Midah Keneged Midah. Midah Keneged Midah. Nuestras acciones se devuelven de una forma similar. Dijo nuestro santo maestro, con la misma medida que tú mides, te van a medir. Dijo Shaul Hatarsi, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Y así es como Dios nos hace saber que los eventos de nuestras vidas no son casualidad. Cada vez que nos ocurre algo es porque nosotros posiblemente previamente hicimos algo que provocó eso. Entonces, cuando sucede algo que nos golpea, que nos impacta, es Dios diciendo, analiza, está allá atrás. Analiza, ve a ver qué hiciste. Porque está la ley, Midah Keneged Midah, operando en el mundo, está operando. Lo que hacemos a los demás vuelve a nosotros. Lo que tú le hagas a los demás vuelve para ti. Vuelve como castigo, como disciplina, o vuelve como premio. De dos maneras puede venir. Depende del tipo de acción que tú hagas. Miriam, la hermana de Moshe Rabenu, y que fue la que inició este canto final de Pesaj, es otro ejemplo. Porque cuando el niño, el bebé Moshe, es colocado en la cajita, en la barquita, en el Nilo por su mamá, ¿quién fue la custodia de su hermano? Miriam. ¿Quién estuvo pacientemente esperando a ver qué pasaba? Velando. Miriam. ¿Quién estuvo escondida entre los juncos a ver qué sucedía? Miriam. ¿Quién se dio cuenta de lo que había ocurrido con la hija del faraón? Miriam. ¿Quién vino al rescate de su hermano? Miriam. Ahí estuvo esperando. ¿Qué tiempo tardó esa barquita hasta que llegó de un punto a otro? El Nilo no corre rápido, es muy lento. Es una masa de agua muy grande, va lento. Desde un punto al otro posiblemente pasaron una hora y media. Y ahí estuvo ella, pacientemente esperando por su hermano. ¿Qué pasó después? Los años pasaron, porque los años siempre pasan. Muchos años después, una medida para la medida de su paciencia le llegó. Miriam fue herida de lepra. Nosotros conocemos ese incidente. Es uno de los 10 recuerdos diarios. Miriam fue herida de lepra en el camino por el desierto. ¿Y qué pasó con ella? En vez de dejarla tirada y abandonada los 7 días que necesitó para sanarse, la esperaron. La esperaron. Ahora, aquí está la cosa. ¿Cómo los hijos de Israel lo esperaban? La esperaron. Piensa en esto.
¿quién era el que daba la orden a los israelíes en el desierto de adelantar, caminar o aguantarse? Esperar. La Shejinah, la columna de fuego de día. Quiere decir que cuando Miriam tiene que estar 7 días en cuarentena para sanarse por el error que cometió contra su hermano, hasta la Shejinah la esperó. Dios esperó por Miriam 7 días. Fue la retribución a 1 hora y media de espera que ella hizo por su hermano. Mire, le salió después. Varios años después. 80 años más tarde. Dios le pagó. Porque Dios paga. Y paga bien. Recompensa por el tiempo en el cual ella sembró en su hermano. Ahora mira esto. Mientras su buena acción duró 90 minutos, la recompensa de Dios fue de 7 días. Nunca ignores esta ley espiritual, midá que nede midá, medida por medida. Primero para cuidarnos de ella. Y no pensar que si sonríe, que se le ama muchísimo. No pensar que si retienes tu macer, te vas a enriquecer más. Porque eventualmente a todo el que retiene el macer le va a pasar algo que va a perder 10 veces el valor del macer. Eso no falla. Eso no falla. Y segundo, usarlo a tu favor. Porque el que da, recibe 100 veces más. Y en el mundo venidero, la vida eterna. Entonces, cuídate de esta ley. Cuídate de esta ley. Para que no te suceda como Amán. Que la horca que hizo para matar a Mardokhai fue la horca en la que a él lo ahorcaron. Usa esta ley a tu favor. Que así como das amor, amor vas a recibir. Así como echas tu pan sobre las aguas, así pan recibirás también. Un rabino casó a una parejita y el muchacho se dio bueno para los estudios, muy bueno para los estudios. Entonces el suegro le dice a la mamá: oye, ¿por qué no sostenemos a este muchacho para que estudie Torah? Y dice: oye, ¿yo sé qué? Es una buena idea porque dice el rabino que tienen cabeza para estudiar. ¿Sabes qué? Vamos a sostenerlo. Y lo llama, le dice: no te vayas a trabajar, métete en la yeshiva y estudia y enseña Torah, que yo te voy a sostener. El suegro es un hombre, un empresario, tenía recursos. Y ahí estaba todos los años. Todos los días primero del mes, el chequecito le entraba en la cuenta al muchacho. Y el muchacho tenía pena. Dice: oye, tu papá me está sosteniendo todo el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Algo tenemos que hacer, ya llevan 3 o 4 años en eso. Vamos a ver qué hacemos. Y la mamá de la chica le dice al papá: oye, tú sabes que yo pienso que estamos haciendo mal. Yo pienso que estamos motivándolo para que él no trabaje por sí mismo. Yo creo que hay que aguantarle un poco la cosa. Justo cuando llega el muchacho y le dice al suegro: suegro, yo quiero darte gracias por todo lo que ha hecho aquí, pero yo creo que ya es tiempo que yo me lance y yo asuma mi responsabilidad. No, mire, me acaban de proponer un trabajo, hay una comunidad en tal lugar, me están pidiendo de rabino, me están dando allá un buen salario, me voy a ir para allá. ¿Seguro? Sí, seguro. Ok, se fue para allá. A los 3 meses le dio un infarto al empresario y murió. A los 3 meses. Se murió. La razón por la cual él vivía era porque estaba sosteniendo a un hombre de Torah. Al momento que dejó de sostenerlo, ya no tenía razón para estar en este mundo. Y Dios se lo llevó. Señores, son muchas las lecciones que tenemos aquí.
no solo la crueldad se castiga con crueldad, también el amor se premia con amor. Actos de bondad van a traer sobre ti actos de bondad. Picardías te vendrán. Engañas, te van a engañar. Mientes, te van a mentir. Haces malo un trabajo, te lo van a hacer malo a ti. Traicionas, te traicionarán. Bendices, te bendecirán. Das, te darán. Eso es lo primero. Y lo segundo, la lectura para el 7º día de Pesaj en Israel presenta, como dije, esta canción en honor al milagro del cruce del mar. En realidad, esta misma canción la rezamos los judíos todos los días. Todos los días en el Sidur aparece esta canción. En la sinagoga se lee. Y en otros lugares de servicio de Torah también se lee. En la mañana y en la tarde. En el libro del rezo judío tradicional dice así, y cito: Moisés y los israelitas cantaron la canción para ti con gran alegría. Dijeron: ¿quién es como tú, mi camoja? Okay. ¿Quién es como tú entre los celestes, Señor? ¿Quién es como tú, majestuoso en santidad, asombroso en esplendor, hacedor de maravillas? Así decimos en el rezo. Lo que es inusual es que esta cita que usa el Sidur viene de la mitad, está sacada de la mitad de la canción que Miriam cantó en el mar, al cruzar el Mar Rojo. Normalmente, cuando las personas quieren referirse a una canción famosa, citan el primer verso, no el del medio. Por ejemplo, si nosotros vamos a citar el Salmo 23, ¿a quién se le ocurre citar el Salmo 23 diciendo: su vara y su callado están conmigo? ¿Verdad que no? ¿Cómo uno cita el Salmo 23? El Señor es tu pastor y nada te faltará. Siempre se empieza con el principio de la canción, no por el final. Citar una línea desde la mitad de la canción es como mencionar el Salmo 23 por el medio. Y eso es lo que hace el Sidur. Y lo que sigue en el libro de oraciones es lo siguiente: los rescatados cantaron una nueva canción a tu nombre. Una nueva canción. ¿De dónde sacaron los rabinos la idea de una nueva canción? Imposible que sea una nueva canción, porque ese es el último verso de la misma canción que cantamos desde el principio. Entonces, la pregunta es: ¿qué lo hace nuevo? La respuesta es mirar bien el canto de Miriam, mirar bien el canto del milagro del mar Rojo. ¿Cómo comienza la canción? ¿Cómo comienza la canción? ¿Y cómo termina la canción? Y por otro lado, cuando miras esa canción, te das cuenta que menciona cosas que los israelitas no podían saber. Les voy a mencionar lo que dice la canción, según Éxodo 15. En tu bondad guiaste a las personas que salvaste. En tu fortaleza los llevaste a la morada de tu santidad. La morada de tu santidad es la entrada a la tierra prometida. Eso va a ocurrir 40 años después, no ahí. Era imposible que ellos estuvieran cantando de algo que no había ocurrido. Dice la canción: cuando las naciones escucharon que estaban asombradas, una sacudida cayó sobre los habitantes de Filistea. Si eso no había pasado, ¿cómo van a saber los israelitas, acabando de salir del Mar Rojo, que la Filistea se iba a poner nerviosa? Si eso no había pasado. Dice: los jefes edomitas se asustaron. Los jefes edomitas, si los israelíes no conocían a ningún edomita, ¿cómo está mencionando?
Dice el texto de Éxodo 15, a Moab le sorprendió espanto. ¿A Moab? Si los israelitas no sabían ni que existía Moab, ¿cómo van a mencionarlo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo cantar algo que no conocen, que no ha ocurrido todavía? Ellos en ese punto de la historia no tienen idea de que eso va a ocurrir. ¿Cómo entonces lo cantaron? ¿Qué está pasando aquí? ¿Es acaso una interpolación piadosa hecha por un escriba posterior que supo de esa historia y entonces la injerta aquí, la inserta acá para embellecerla? No, lo que pasó es lo que nos cuentan los sabios antiguos que pasó. Moshe Rabenu estaba allí presente. Moshe Rabenu conocía la profecía. En él operaba Ruach HaKodesh. Y él sabía y supo por profecía todo lo que le iba a ocurrir al pueblo de Israel después. Y entonces, ¿qué pasó? Moshe Rabenu lo decía en profecía y el pueblo respondía atrás en fe. Moshe Rabenu lo confesaba proféticamente y el pueblo como un coro detrás lo repetía en fe. Y visto así, la canción del mar no es una canción, son dos canciones. Una de acción de gracias por las cosas maravillosas que Dios ha hecho con ellos, y otra de acción de gracias por las cosas maravillosas que Hashem hará al final también con ellos. En otras palabras, Moram Rabotai, en la vida tenemos que llevar con nosotros siempre dos canciones. Dos canciones. Una canción por los milagros que Dios nos ha dado y cómo nos ha sostenido con vida hasta aquí. Y otra canción, la canción de la fe, sabiendo que el mismo Dios que me ha sostenido hasta aquí, me va a sostener por el resto del camino. No importa si ahora no lo veo, no importa si ahora no lo entiendo, Él finalmente va a completar su obra en mí. Es por eso que quiero que tu ofrenda que hoy entregues, ustedes que están presentes acá, ustedes que están allá, tu macer que envíes o presentes, exprese estas dos ideas. Dos ideas. Primero, que el Eterno anule todo mal decreto que esté operando en tu vida o en tu casa debido a la violación de la ley de midá que no midá, de medida por medida. De pronto has hecho algo que está provocando una serie de eventos que se han desencadenado contra ti. Y hoy tú entiendes esto y tomas acción para detenerlo. Entonces, si has hecho algo que viola ese principio, hoy es una oportunidad para limpiarte, para corregirte, de reparar eso, especialmente en la cultura hispana. No sé si en el otro campamento, o detrás del otro, o antes del otro campamento, estuviste con los brujos, o estuviste tirándote las cartas, o estuviste en cosas raras por ahí, tú o tus padres. Hoy es tiempo de reparar eso. Que tu macer de hoy, tu ofrenda de hoy, tu donación de hoy, exprese tu firme convicción de mejorar, de romper con eso. De romper con eso, de dejarlo ir, porque tú no lo necesitas más en tu vida. Que hoy tu donativo exprese tu deseo de, ¿sabes qué? Voy a hacer bien las cosas. Quiero ser protegido contra las fuerzas generadas por la violación de esa ley espiritual. Eso es lo primero. Y lo segundo, semejante, que decidas llevar siempre contigo estas dos canciones. Una por las cosas maravillosas que Dios ha hecho contigo y por la cual estás agradecido.
Y otra, por las cosas que estás convencido que Dios va a hacer contigo en el futuro, a pesar del mal momento que pudieras estar pasando. A pesar de sentirte como un túnel, en un túnel sin salida. A pesar de que pareciera que todo se te ha ido de las manos. A pesar de que pareciera que, como los hijos de Israel, estás atrapado en una situación sin salida. Dios va a intervenir finalmente. Y tú también vas a ver su poder. Y tú también vas a ver su gloria. Y que estas dos canciones siempre estén en tus labios. Cierra tus ojos un momento y dile eso a Dios. Transforma este momento en un momento muy privado entre tú y Dios. Ustedes que están aquí y ustedes que están allá. Y que cualquiera sea lo que has propuesto en tu corazón entregar, represente ese deseo de tu corazón de romper contra cualquier cosa mal hecha, corregirte, enderezarte y llevar contigo estas dos canciones. Echad Elohenu Baruch Adonenu Baruch Shemo Kadosh Elohenu Kadosh Adonenu Kadosh Shemo. Repítelo después de mí. Echad Elohenu Baruch Adonenu Baruch Shemo Kadosh Elohenu Kadosh Adonenu Kadosh Shemo. Amén. Desde aquí te bendigo con paz, con salud, con provisión, con absoluta certeza de que finalmente el Eterno premiará tu esfuerzo y te hará gustar